con Liz Palareso y Helen Quiñones. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos con el desarrollo de las noticias. Esta madrugada, Daniel Salcedo ingresó a la cárcel 4 en Quito tras ser deportado desde Panamá junto con el exdirector del Hospital del Guasmo Sur. Esto tras una difusión roja que solicitó la Corte Nacional de Justicia. Paul Cuello, desde ese centro penitenciario, nos cuenta todos los detalles de esta información. Paul, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Así es, a eso de las 4:30 de la madrugada fue trasladado Daniel Salcedo Bonilla a este centro penitenciario conjuntamente con el exdirector del Hospital Guasmo Sur. El traslado se realizó en medio de un fuerte contingente militar y policial que continúa en los exteriores de esta cárcel. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a comunicarse con un familiar o cualquier persona que indique. Custodiado por varios agentes policiales, llegó al país la noche de este miércoles. Daniel Salcedo Bonilla, requerido por la justicia ecuatoriana, que lo investiga por supuestamente liderar una organización delictiva dedicada al narcotráfico y a la venta ilícita de armas de fuego. Salcedo fue deportado de Panamá la tarde de este miércoles por una difusión roja que solicitó la Corte Nacional de Justicia en su contra por el caso Metástasis. Se conoce que salió del país de forma irregular hacia Colombia el pasado 29 de diciembre y de Colombia, vía aérea, llegó a Panamá, donde buscaba tramitar un asilo. Luego de verificar el tema de los antecedentes penales que fueron transmitidos desde la República del Ecuador hacia Panamá, establecieron el tema de la irregularidad de su permanencia migratoria, razón por la cual procedieron al tema de la deportación migratoria irregular. Junto con Salcedo también fue deportado de Panamá el exdirector del Hospital Guasmo Sur, Álvaro Ponce, quien en cambio es investigado por un caso relacionado a la venta ilegal de insumos médicos con sobreprecio en plena pandemia a varios hospitales públicos de la provincia del Guayas. Tiene una orden de detención por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas. Ambos ciudadanos, después de cumplir con los procesos migratorios en el aeropuerto de Quito, fueron trasladados hasta la Corte Nacional de Justicia, donde se realizaron algunos trámites legales. Posteriormente fueron llevados a la unidad de flagrancia. Aquí son dos casos independientes, tomando en consideración que las dos personas que fueron detenidas se encontraban en un mismo vehículo. En vista de que existen lapsos de amistad, es necesario que el señor Daniel S. va a ser puesto a orden de la autoridad acá en la ciudad de Quito y el señor Álvaro P. va a ser puesto a orden de la autoridad competente de la subzona Guayas. La Fiscalía, mientras tanto, a través de un comunicado solicitó al SNAI no recluir a Salcedo en ese centro penitenciario, ya que el centro fue creado para garantizar la seguridad de exfuncionarios públicos y no como un privilegio para otros reos. El director de investigaciones dio a conocer que en Panamá también se investiga cuáles fueron las conexiones y actividades que realizaba Salcedo en ese país. Y bien, el traslado a este centro penitenciario se realizó por temas de seguridad. Recordemos que aquí están recluidos varios funcionarios públicos vinculados en otros casos, como el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Es probable que en las próximas horas continúe este proceso legal acá en la cárcel 4, ubicado en el norte de la ciudad, y les estaremos contando más detalles. Regreso a estudios, ustedes con más. Amigos, un excelente día para todos. Gracias, Paul, por ese informe. Buenas tardes también. La Interpol oficializa la difusión roja contra Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana por la trama de corrupción durante la pandemia y ahora procesado por la Fiscalía en el caso Metástasis. Según los registros migratorios, Jordán estaría en Miami, Estados Unidos. Ya está vigente la alerta roja de la Interpol para capturar a Javier Jordán. Actualmente Jordán está siendo buscado en 194 países con los que la Organización Internacional de la Policía Criminal tiene convenios. Estados Unidos consta en la lista. Según registros migratorios, Jordán viajó a Miami, Florida, el 2 de febrero del 2020 por motivos de residencia. La Interpol lo califica como peligroso y propenso a la evasión y se dispone que en caso de localizarlo se realice
produce su detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. Javier Jordán es uno de los procesados en el caso Metástasis y en la boleta se señala lo siguiente. El ciudadano Javier Jordán ponía a disposición de personas involucradas en la comisión de delitos, empresas para justificar el movimiento de la economía criminal derivada de los actos ilícitos dentro del proceso por lavado de activos, en el cual había sido procesado el ciudadano Leandro Norero. Jordán, de acuerdo a los chats develados por la Fiscalía, conversaba con Norero sobre el cometimiento de atentados contra periodistas, entre ellos Fernando Villavicencio. Además del caso Metástasis, Jordán también fue procesado por asociación ilícita en la trama de corrupción por la venta de insumos médicos en hospitales de Guayaquil durante la pandemia de COVID-19. Su amigo, su compadre. Los restos del fiscal César Suárez son velados en su natal Paján, provincia de Manabí, mientras la investigación sobre su asesinato continúa. Desde la Asociación de Fiscales del Guayas se pide garantías mínimas para trabajar. Las cintas con las que se acordonó la escena del crimen aún se encuentran ahí, en el lugar en el que este miércoles asesinaron al fiscal César Suárez Pillay. Esa mañana estuvo en su oficina en la Policía Judicial, donde despachaba como fiscal especializado en delincuencia organizada. Pasado el mediodía fue a su casa ubicada en una urbanización cercana. Después tomó la avenida Rodríguez Bonín para continuar con su jornada. Iba en un vehículo particular sin custodia. Muy cerca, en un auto negro, un grupo de sicarios seguían sus pasos. Y justo cuando tomaba esta curva que conecta a la avenida Rodríguez Bonín con la avenida del Bombero en el norte de Guayaquil, que el fiscal César Suárez fue interceptado por sujetos que en este preciso lugar acabaron con su vida. Él se dirigía por esta ruta a la unidad judicial del Albán Borja. La ruta que siguieron los criminales antes y después del asesinato fue registrada por las cámaras que se ubican en la zona. La unidad judicial del Albán Borja, hacia donde se dirigía Suárez, amaneció así, atendiendo con sus puertas entreabiertas. Un panorama similar se registró en la Corte Provincial del Guayas. Y es que tras el crimen, se dispuso que los funcionarios judiciales laboren de forma telemática y se pidió al director de la Judicatura en Guayas que realice un análisis de riesgo con el fin de mantener o no esta medida. Michelle Luna, de la Asociación de Fiscales Núcleo Guayas, pide que se extremen medidas para garantizar el trabajo de sus colegas. El gremio cuenta ya 6 fiscales asesinados a nivel nacional desde 2019. Tiene que brindarse las garantías para que todos podamos trabajar conforme a derecho, conforme a nuestros principios, a nuestros valores. No tenemos que ser héroes a la hora de realizar nuestro trabajo, simplemente tenemos que realizarlo con las garantías necesarias para hacerlo correcto, para hacerlo justo. Es obligación del Estado proteger a los buenos funcionarios. Mientras las investigaciones continúan, la Fiscalía comunicó que a nivel nacional 62 fiscales cuentan con seguridad especial. Entre ellos estaba Suárez, que a decir de la institución, el día de su asesinato, pidió no ir acompañado pues iba a una audiencia telemática. En Paján, provincia de Manabí, se velan sus restos en medio del dolor y el pedido de justicia de amigos y familiares. Estamos extrañándolo mucho, como un hombre trabajador que lo merecía mucho. Era mi recontraamigo, mi pana del alma. Piden que el asesinato, que ocurre en el contexto de una guerra declarada por el Estado al crimen organizado, no quede en la impunidad. La policía señala a la agrupación terrorista Chone Killers como responsables del asesinato del fiscal César Suárez. Al momento, 2 de los 5 sujetos que participaron en este crimen han sido detenidos. Los agentes policiales señalan que al menos 5 sujetos participaron en el sicariato del fiscal César Suárez. 2 fueron atrapados en el norte de Guayaquil. Trata del señalado como coautor del crimen, el gatillero Cristian Gabriel Ponce Márquez, con antecedentes penales por tenencia de armas, asociación ilícita, ocultación de cosas robadas y secuestro. El otro atrapado es el conductor del taxi que transportó a los sicarios, Ángel Gonzalo Altamirano Barrera. Hay otros 3 sujetos ya identificados por la Policía Nacional que no pasan de los 25 años. Estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones.
En esta imagen captada por cámaras de seguridad, se observa a los sicarios a bordo del carro negro, que luego fue incinerado en el sector de la Alborada norte del puerto principal. En la cinta se visualiza al conductor del vehículo, vistiendo la chompa de un agente de tránsito municipal. Los gendarmes también señalan que en este hecho de sangre participó un carro plaqueado. Los agentes de inteligencia policial primero ubicaron al conductor del taxi, quien dio el último punto donde se quedaron los victimarios. Por información de este taxista, llegaron a un motel ubicado en Mapasingue, donde estaba escondido el gatillero Cristian Gabriel Ponce Márquez. Luego se trasladaron hasta la cooperativa Colinas de la Florida, también en el norte de Guayaquil, encontrando dentro de un dormitorio del inmueble un fusil, cajas con municiones, alimentadoras de fusil y pistola 9 milímetros y las prendas de vestir que utilizaron para disfrazarse como agentes de tránsito y asesinar al fiscal. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente. La policía sigue desplegada para dar con el resto de la estructura criminal responsables del asesinato del fiscal. Más de 1000 militares y policías han intervenido en la cárcel regional de Guayaquil para decomisar elementos ilícitos. Además, buscan información relacionada a los últimos hechos delictivos. Ricardo Alcíbar está en los exteriores de este centro penitenciario y nos cuenta más detalles. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Desde aproximadamente las 5:30 de la mañana de este jueves 18 de enero, al menos 1.500 uniformados entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han ingresado hasta la cárcel regional en Guayaquil. Esto para realizar operativos de control de armas, municiones, explosivo, droga y todo elemento prohibido al interior del complejo carcelario. Además de realizar investigaciones en busca de información que vincule a privados de libertad con los eventos violentos registrados en los últimos días en Guayaquil. Desde el ingreso de los uniformados a este centro de privación de libertad se han escuchado al menos 2 fuertes detonaciones de artefactos explosivos. Además, en la cuenta de redes sociales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se publicaron videos en los que se ve que han sacado a los privados de libertad de sus celdas y los mantienen en los patios. Algo similar a lo que ocurrió en días anteriores en las cárceles de Cuenca, Latacunga, Esmeralda y Ambato. Recordemos que en este centro carcelario también permanecía detenido Adolfo Macías alias Fito. Vale recalcar que en los exteriores al recinto carcelario en la vía Daule hay aún presencia de uniformados y de agentes de tránsito agilizando la circulación vehicular. Además, nos hemos percatado de que hay sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con helicópteros y drones que han sobrevolado alrededor del complejo carcelario. Continuaremos recabando toda la información luego de esta nueva intervención por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que hasta el momento no han dado declaraciones de los resultados que se han obtenido en esta nueva intervención. Hasta acá esta transmisión en vivo. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Muchísimas gracias por este informe. Y armas, municiones, droga, pero también túneles y equipos de comunicación. Esto es lo que ha encontrado la Policía y Fuerzas Armadas en las últimas intervenciones en centros penitenciarios. Valery Villalba nos cuenta más. Valery. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y sí, el bloque de seguridad lo conforman las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes han intervenido en las cárceles del país, logrando la liberación en días pasados de rehenes entre guías penitenciarios y personal administrativo. Pero revisemos también qué resultados han dejado las últimas intervenciones. Por ejemplo, en la cárcel de Cotopaxi se decomisaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, radios de comunicación, droga y licor. En la cárcel de Turi, en Cuenca, durante la última operación se encontraron 7 fusiles, 20 pistolas, granadas, 4.000 municiones, material para la fabricación de artefactos explosivos, pero mucha atención, también se identificaron túneles y distintos equipos de comunicación. Ahora, en la cárcel de Loja, aquí ingresaron alrededor de 900 uniformados y también se encontró un arsenal importante, armas de fuego, municiones y 35 teléfonos y radios y, por supuesto, droga. En la cárcel de Archidona, en Napo, se encontraron armas, municiones, droga y un carro desmantelado. Finalmente, en la cárcel de Esmeraldas, además de la requisa, se evidenció la fuga de 48 reos y tan solo 5 hasta ahora han sido recapturados.
Con más de 2.000 detenciones a la fecha, con jueces que liberan a miembros de bandas terroristas y un sistema carcelario colapsado, el estado de guerra en el país se ve debilitado. Así lo señalan 2 juristas consultados, quienes piden que los jueces actúen de acuerdo a la fuerza pública. La justicia flaquea ante el estado de guerra que vive el país. Hasta el cierre de este reportaje, el balance del estado de excepción registra 2.174 detenidos, de los cuales 158 son clasificados de terroristas. No obstante, no todos están siendo procesados por este delito. Alias Elvi, por ejemplo, con orden de captura por tenencia de armas, fue puesto en libertad por un juez de Quinindé. Actuación judicial que para el abogado constitucionalista José Chalco no tiene criterio ni prepondera el bienestar del Estado. Los jueces deben valorar desde el contexto del delito, desde las circunstancias propias, la peligrosidad, el riesgo que implica no solamente que huya para el cumplimiento de la sanción y la comparecencia en el proceso, sino también ese alto nivel de peligrosidad para la sociedad y para los ecuatorianos. Por otra parte, el penalista Daniel Curi también cuestiona la capacidad carcelaria, que este año podría sobrepasar los 40.000 reos. Ante ello es que el gobierno ha tenido estos planes de tratar de reducir la población carcelaria, por ejemplo, con el envío de los presos extranjeros hacia los países fronterizos, Perú, Colombia, por ejemplo, para poder disminuir entonces esa población carcelaria. Y de ahí que debido a este colapso del sistema, agrega que también es necesario el aumento de operadores judiciales, así como también sus garantías. Ya vimos lo que pasó a un fiscal hace muy poco, ¿verdad? Y entonces decir, chuta, si es que yo actúo en contra de una de estas cabecillas, a mí me vuelan la cabeza. Jueces y los fiscales necesitan también protección policial para que ellos puedan hacer su tarea sin miedo. Ambos juristas insisten que es necesario que los jueces caminen acorde a las actuaciones de la fuerza pública, a través de decisiones que vayan en defensa del Estado, para ver resultados reales. El informe de la Unidad Técnica Legislativa pone en riesgo la calificación del 4º proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa, en el que habla de la extinción de dominio. Vamos a hacer contacto con Karen Aro para que nos cuente qué posición tienen las bancadas. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, está en riesgo la calificación del 4º proyecto de ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa a esta Asamblea Nacional. ¿Esto por qué? Porque ya la Unidad Técnica Legislativa emitió su informe, aunque no es vinculante, recomienda a la Asamblea no dar paso a este proyecto al no existir unidad de materia. Esto ha incrementado la indecisión entre los legisladores. Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano todavía no han decidido cómo votar lo propio en Construye. Quienes sí lo han hecho son los integrantes de la Revolución Ciudadana, quienes han dicho que votarán no, que no están de acuerdo en que este proyecto se tramite en la Asamblea Nacional. Pero en el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. Este es el informe de la Unidad Técnica Legislativa que recomienda al CAL no calificar el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, que envió hace unos días el presidente Daniel Noboa. En el documento, la UTL argumenta que esta iniciativa no cumple con el requisito de la Constitución y la Ley de la Función Legislativa en relación a que las disposiciones del proyecto de ley se referirán a una sola materia, así como el carácter de urgente en materia económica. Aunque este informe no es vinculante, pone en riesgo su calificación en el CAL. Por lo menos no tendrá los votos de la Revolución Ciudadana. Yo espero que no lo califiquemos. Realmente hemos sido demasiado condescendientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea. No hay unidad en la materia, no justifican los motivos de la ley. La asambleísta Alexandra Castillo tiene la vocalía en el CAL por Construye. Dice que aún no está definido su voto, pues aún hay cosas por revisar. Nosotros estamos viendo, haciendo un análisis profundo del tema del informe que se nos está haciendo llegar, y según eso nos pronunciaremos en el transcurso del día. Sin embargo, Jorge Peñafiel, también de la bancada de Construye, dice que este 4º proyecto no debe pasar. La ley de extinción de dominio no es para obtener un resultado económico, un beneficio
juicio económico, es para desestructurar y desmantelar las economías criminales y las economías oscuras del país. No es urgente, no tiene una unidad de materia y además no es económica. En el Partido Social Cristiano, que tiene 2 representantes en el CAL, la decisión tampoco se ha tomado, por lo que el asambleísta Jorge Acaiturri prefirió no topar el tema. Esto obligó a los líderes de ADN, bancada de gobierno, a usar el diálogo para conseguir los votos, pues ellos tienen solo 2 legisladores en dicho organismo. Sabemos que vamos a tomar una determinación sobre este informe y ojalá lo podamos hacer que pase. Eso es lo que aspiramos, porque lo que el país necesita son soluciones. Si el Consejo de Administración Legislativa no califica, este cuarto económico urgente será devuelto al presidente. Y bien, esta sesión está programada para las 6 de la tarde. Luego de ello conoceremos cuál es la decisión que finalmente toma el CAL, si se admite o no a trámite este proyecto de ley. Es la información a esta hora. Compañeros, continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Karen. Muchas gracias por la información. Amigos, momento de una pausa, pero enseguida les contamos. La Corte Nacional de Justicia se apresta a elegir a su nuevo presidente en medio del fin del periodo de varios jueces nacionales. Además, Wilman Terán, en 10 meses de funciones, gastó $9.000 en placas para posicionar la imagen de funcionarios judiciales. Los detalles de este y otros temas al volver, quédese junto a nosotros. Retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Estamos de regreso con más información. La Corte Nacional de Justicia podría caer en acefalía el próximo 5 de febrero, ya que 4 jueces terminan su periodo de funciones y no existiría el quórum para elegir al nuevo presidente. Para resolver este aparente vacío legal, Iván Saquicela convocó a una sesión extraordinaria. Fausto Yepes está en la Corte y nos cuenta más. Hola, Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia hay 2 problemas que deberán ser analizados y ojalá resueltos y que se generarán en la primera semana de febrero. El primero tiene que ver con la terminación del periodo de 4 de los 15 jueces titulares de esta Corte. Con esta situación podría quedarse sin quórum para lo que sería el segundo problema, la elección de presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Al no haber quórum, Iván Saquicela, que termina el periodo el 5 de febrero, no podría continuar en la presidencia, salvo que se decida una prórroga, que es uno de los temas que serán precisamente analizados. Si se prorroga en funciones a los 4 jueces que terminan su periodo, por un lado, porque no hay conjueces, y si también se prorroga en funciones en la gestión de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia al doctor Iván Saquicela. Precisamente el presidente de la Corte habló con nosotros sobre este tema y lo que se tratará en esta sesión del Pleno. Yo lo que creo, y hago un llamado a las magistradas y magistrados, a mis compañeras y compañeros, que podamos adoptar la decisión de un debate con altura, pero algo más que es lo importante. El máximo Tribunal de Justicia del Ecuador no puede violar la ley. Lo que debemos es debatir y aplicar el derecho y las normas claras y escritas. No se trata de una prórroga, de lo que se trata es de un análisis de la situación del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, hay normas jurídicas vigentes que hay que analizarlas y finalmente aplicarlas. Lo cierto es que se espera que hoy se tome una decisión en esta sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y queda claro que el Consejo de la Judicatura no tendría competencia para influir sobre lo que ocurra respecto de la supuesta prórroga en funciones tanto de los jueces como de la gestión del presidente de la Corte. Hasta aquí nuestro informe desde la Corte Nacional de Justicia. Sigan ustedes con más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Buena tarde también para ti. Muchísimas gracias. Amigos, $6,8 millones gastó el Consejo de la Judicatura durante la administración de Wilman Terán. Durante ese periodo se efectuaron 115 procesos de contratación.
Una gestión marcada por la polémica y el gasto a manos llenas es como se puede definir a los 10 meses que Wilman Terán estuvo al frente del Consejo de la Judicatura. Sus eventos llamativos con placas de reconocimiento y una supuesta modernización tecnológica llegaron a costar 6,8 millones de dólares. De acuerdo a un análisis efectuado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entre febrero y noviembre de 2023 se llevaron a cabo 115 procesos de contratación pública. Eso es algo inaceptable en un país que necesita que cada centavo sea bien aprovechado para dar una justicia de calidad a los ciudadanos. El 55% de este gasto, es decir, 3,76 millones, se destinaron a un solo contrato. Esto para el licenciamiento por suscripción a sistemas ofimáticos para los 10.491 funcionarios jurisdiccionales, administrativos y de operaciones de la Judicatura. Procesos cuestionados y que además han sido atacados por quienes formaban parte del proceso de contratación pública. Además, para posicionar la imagen de los funcionarios como probos en servicio de la ciudadanía, se invirtieron $9.000 para la colocación de 50 placas y el diseño e impresión de 5.000 trípticos. Hay juzgados que necesitan papel, tinta de impresora o elementos básicos como cámaras para poder transmitir bajo el principio de publicidad ciertas audiencias. Probablemente los $9.000 que se destinaron a placas podían haber servido mucho más. Para el exdirector del Consejo de la Judicatura, Santiago Peña Herrera, el gasto efectuado durante estos meses podría ser aún mayor. Que justamente en la gestión del doctor Wilman Terán se generaban plataformas, mitines de carácter político que yo lo califico como populista adicionalmente, donde se movilizaba a servidores judiciales para recibirle al doctor Wilman Terán. Por eso apuntan que quien deberá analizar estos datos deberá ser la Contraloría General del Estado. Tres jueces constitucionales tramitarán las 19 preguntas para la consulta popular. Esto luego de que el Pleno de la Corte Constitucional aprobara un informe de la jueza Carla Andrade en el que señaló que solo se pronunciará sobre 6 de las 9 preguntas del segundo paquete. Las restantes deberán recaer en un nuevo juez. El Pleno de la Corte Constitucional sesionó este miércoles y aprobó con 9 votos un informe presentado por la jueza Carla Andrade, en cuyas manos está el segundo paquete de preguntas planteadas por el Ejecutivo para la consulta popular, a través del cual solicitó se abra un nuevo expediente con el contenido de las preguntas 3, 5 y 8. Es decir, se deberá sortear un nuevo juez. Efectivamente, tendremos 3 causas. Lo que la jueza Carla Andrade ha sugerido es dividir la última propuesta, las 9 preguntas, en aquellas que tienen que ver con reforma de la Constitución. Así los tiempos de la consulta solo terminan extendiéndose, aunque en el gobierno son optimistas. Final de marzo sería una buena fecha. Cada semana que nos atrasamos es una semana que estamos combatiendo esta batalla, esta lucha sin los instrumentos legales que necesitamos. No obstante, los expertos creen que ese tiempo es prácticamente imposible de cumplir. Lo que sí sostienen es que la consulta sí se debe desarrollar más allá de las críticas del alto costo. La Asamblea Nacional ha aprobado una reforma parcial a la Constitución que tiene que ver con la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Este texto tiene que ser sometido a un referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía. En tal virtud, al existir esa obligatoriedad, al existir una erogación de recursos, el presidente de la República podría aprovechar esa oportunidad para llevar a cabo la consulta popular. Lo que el gobierno sí tiene claro es que no todas las 19 preguntas que han planteado pasarán los filtros de la Corte Constitucional. Yo creo que serán menos. El constitucionalista André Benavides explica que la jueza Teresa Núquez, que le dio un plazo de 24 horas al presidente para ratificarse o retirar el primer paquete de preguntas, le entregó de esa forma al gobierno la oportunidad de rectificar en esas preguntas y evitarse así un golpe político. Un favor le hizo la Corte Constitucional al insistir sobre la presentación de estas preguntas, tomando en cuenta que varias se pueden quedar. Pero el primer mandatario decidió mantenerse en 10 y solo eliminar la relacionada con el funcionamiento de casinos. La consulta popular seguirá por lo pronto en la cancha de la Corte Constitucional.
En manos de la Corte Constitucional está el acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y Ecuador. De aprobarse este documento, permitiría que militares y contratistas estadounidenses estén presentes temporalmente en territorio ecuatoriano. Andrea Samaniego nos tiene los detalles. Acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas es el nombre del documento que se firmó el 6 de octubre de 2023. Este documento de 14 artículos se aplicará principalmente al personal militar de Estados Unidos y civiles del Departamento de Defensa. Permitirá una presencia temporal enfocado en entrenamiento militar, ejercicios, acciones humanitarias y cooperación de seguridad. A este personal se le otorgarán exenciones y también inmunidades. Podrá entrar y salir del territorio con identificación de los Estados Unidos. Usará su uniforme mientras esté cumpliendo obligaciones oficiales y podrá portar armas mientras se encuentre en servicio. El personal no será responsable de pagar ningún impuesto en territorio del Ecuador. Las aeronaves, los buques y los vehículos podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de él y desplazarse libremente por el mismo y no pagarán peajes. Las aeronaves y los buques están exentos del pago de cargos portuarios y de navegación. El personal podrá contratar servicios sin restricciones en la elección del contratista. Y los contratistas estadounidenses no estarán sujetos al pago de ningún impuesto en Ecuador por actividades relacionadas con el acuerdo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses podrán utilizar el espectro radioeléctrico y no tendrá costo. Ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de bienes. Recordemos, esto no se encuentra en firme. Aún se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Las autoridades de Nueva York acompañaron a la comunidad ecuatoriana residente en esa ciudad en una concentración denominada Vigilia por la Paz en Ecuador. La convocatoria fue masiva. Alcibiades Onofre nos informa desde Estados Unidos. Hola, Alcibiades. Buenas tardes. En esta ocasión de manifestación de solidaridad, los migrantes también pidieron el respaldo del alcalde de Nueva York, Eric Adams, para impulsar la medida de protección temporal o TPS. Ecuador, según expertos en inmigración, podría ser elegible por los diversos hechos de violencia que vive. Aquí tenemos el siguiente reportaje. La temperatura estaba bajo los 5 grados centígrados, congelando. Y eso no le importó a Santiago Lara, uno de varios ecuatorianos que se concentraron en la Plaza de Corona, donde la comunidad es una de las más grandes en Queens, Nueva York, y en la que mostraron solidaridad con el país. Pues inesperadamente tuve que huir de mi país por el mismo problema, pero gracias a las bendiciones de Dios desde arriba, Él está viendo nuestro pueblo cómo ha sufrido y sigue sufriendo, pero va a mejorar. En la convocatoria estuvieron presentes el cónsul de Ecuador en Manhattan, además en representación del alcalde de Nueva York, Francisco Moya, el primer concejal de la ciudad, un hijo de migrantes ecuatorianos. Que nosotros estamos aquí unidos siempre para dar el apoyo que nosotros podemos dar. No solo como ecuatorianos, pero también como el país de aquí de Estados Unidos, que ha ofrecido dar su apoyo en combatir este tipo de narcotráfico y terrorismo que está pasando ahí. Recordar que los ecuatorianos que estamos afuera también construimos patria y que queremos mejores días para nuestro país. El Comité Cívico Ecuatoriano en Nueva York hizo un llamado a la paz. Ecuador necesita tranquilidad, paz para que siga el progreso. Miembros de las organizaciones de ecuatorianos en Estados Unidos aprovecharon el momento para, frente a la sociedad y en presencia de las autoridades, solicitar apoyo para el impulso del TPS. Nosotros entregamos ya hace una semana un oficio al señor presidente de la República del Ecuador, firmada por las organizaciones, en la que pedimos de manera formal que el gobierno del Ecuador solicite el TPS al gobierno de los Estados Unidos. Pero la comunidad vamos a permanecer movilizada en asambleas permanentes. Lágrimas de indignación por la violencia que vive Ecuador salieron de los ojos de los migrantes, mientras coreaban el himno nacional lejos de la patria. Hasta tanto, han mencionado que trabajarán fuerte para seguir reactivando al país con las remesas. Hasta aquí el informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más. 24 horas. Gracias, Alcibiades, por tu reporte.
comercial, amigos, pero enseguida les contamos. La educación superior del país vuelve a la normalidad tras una semana en clases virtuales. Además, el gobierno del Perú anunció que coordina con Ecuador el proceso de extradición de presos peruanos que están en cárceles ecuatorianas. Los detalles al volver, quédese junto a nosotros. Estamos de regreso con más información. Los últimos hechos violentos suscitados en el país han causado una baja en el sector comercial de distintos cantones. 24 horas se trasladó hasta la frontera sur con Perú, en donde han decaído en 100%. Normal en el cantón Huaquillas, pero no lo es. Esta imagen representa solo el 20% de comerciantes que decidieron abrir sus negocios y salir a trabajar, pese al miedo que se vive en estos últimos días, donde han suscitado varios hechos violentos en distintas partes del país. Pues todos están de acuerdo en algo. Si en Ecuador estamos bien, Perú también lo estará. Claro, ahorita el negocio ha bajado un poco de lo que verdaderamente nosotros vivimos de comercio diario, tanto los formales como los informales que somos nosotros. Nosotros vivimos del día a día y para llevar un sustento a nuestros hogares, entonces ya no lo tenemos, no podemos. Estamos malo, esto ha perjudicado bastante. Con esta situación que estamos pasando en el Ecuador, está terrible, no hay nada de movimiento. Todo esto se da mientras las autoridades, tanto ecuatorianas como peruanas, refuerzan los pasos fronterizos para evitar la entrada y salida de personas que puedan representar un peligro al país. Por eso, desde el pasado jueves 11 de enero, todo ciudadano extranjero deberá entregar un certificado de antecedentes penales debidamente apostillado al momento de ingresar al país. Y el gobierno de Dina Boluarte anunció que coordina con Ecuador el proceso de extradición de presos peruanos que están en cárceles de Ecuador. Se espera que el domingo se tenga una primera reunión oficial para definir la ejecución de esta medida. El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, se pronunció este miércoles sobre la pretensión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de devolver a sus países de origen a 1.500 presos extranjeros que existen en las cárceles. En conversación con la prensa, Arana comentó que ya ha habido un primer acercamiento a través de la Cancillería y la policía peruana, pero aclaró que la expulsión no será tan fácil. Y efectivamente este tipo de acciones deben efectuarse bajo procedimientos de extradición, no es un asunto tan sencillo. Entonces lo que estamos evaluando es la forma que esto debe hacerse. Sí entendemos la preocupación de la hermana República del Ecuador y le hemos brindado todo el apoyo conjunto de legal a nivel de Cancillería e incluso a nivel de la policía. El ministro de Estado señaló que no saben con exactitud cuántos son los peruanos en situación de cárcel en Ecuador, pero dijo que se harán las reuniones correspondientes para su extradición. El próximo domingo hay una reunión también que está provocando la CAN y vamos a tener información mucho más clara sobre eso. Mientras tanto, Perú ejecuta acciones en sus propios penales para reforzar la seguridad. En la última intervención ejecutada ayer se desinstalaron antenas ilegales colocadas cerca de los centros de reclusión. Es una medida preventiva, esa es la finalidad, de evitar que vayan a vulnerar la seguridad del penal a través de llamadas. El presidente Noboa anunció hace una semana la deportación de presos extranjeros para reducir el hacinamiento y afrontar la crisis de seguridad. Más adelante, conozca a los presentadores. Continuamos con más aquí en 24 horas. Algunas universidades del país retoman sus actividades con normalidad. Por ejemplo, en Guayaquil y Cuenca ya reanudaron las clases presenciales. Desde temprano empezaron a llegar los alumnos a sus universidades para retomar sus clases. Christopher estudia enfermería en el Instituto Nacional Bolivariano y afirma estar feliz de haber regresado. Lo que más interesa aquí, claro, interesa la teoría, pero lo que más importa es la práctica. Así también lo hicieron los alumnos de la Ecotec. Yo estoy estudiando periodismo, muy importante.
venir a clases presenciales por lo práctico que es esta carrera. Su rectora afirma que llegó al menos el 80% del alumnado. Y al día lunes debemos estar al 100% de asistencia de los estudiantes. Y hay mucho entusiasmo, que eso es lo importante. En la Universidad de Espíritu Santo el mismo movimiento se registró. Porque mientras más pronto comuniquemos la normalidad al país, a la sociedad, mientras demos ejemplo de lo que está sucediendo, más pronto la gente también va a retomar sus actividades. Así también en los días que estuvieron en virtualidad, aprovecharon para reforzar sus medidas de seguridad. Identificación de alumnos, presencia de personas sospechosas, paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, salvaguardar lo que está existiendo y prever escenarios posibles. Otras instituciones como la Universidad Católica de Guayaquil y la Universidad Casa Grande continúan en modalidad virtual. Por otra parte, la Universidad San Francisco de Quito iniciaría el lunes 22 de enero sus clases presenciales y en la Universidad Central se imparten ya clases presenciales, pero únicamente hasta las 6 de la tarde, mientras que la ciudad de Cuenca ya inició sus clases presenciales en las universidades desde el lunes 15 de enero. Por disposición del Ministerio de Educación, los alumnos de colegios y escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares regresarán a clases el próximo lunes 22 de enero.